Siento un peso en mis huesos. Siento que todos son falsos. Solo sonríen en las redes, ya no puedo más. Intenté pero no pude. Traté de medicar a mi tristeza, que me visita por las noches y no puedo más. Mamá me dijo que ahora va por mí, pero no sabe qué sucede en mí. Mamá me dijo que ahora va por mí, pero no sabe qué es desear morir. Así arrastrado es como ven que vivo mi vida. Están viendo y escuchando todo lo que hay en mi mente. Solo reír, solo ser el centro de atención, pero odio esta vida. Odio esta vida en la que un supuesto Dios lo controla todo, que su plan es bueno, que su plan es perfecto. ¡Mentira! Mentira. Mentira. ¿Qué de bueno y qué de perfecto tiene todo esto? Al final, ¿de qué me sirvió ser bueno? ¿De qué? ¿Para qué? Todo le ayuda para bien, dijo el pastor aquel domingo. Cada día es una carga. Cada noche luchando contra el pecado para agradarle y después Él permite este dolor en mi vida. Cada día que despierto, mi único deseo es continuar durmiendo. Y queda poco terminar en la nada. ¿Por qué este mundo es tan perverso? ¿Por qué? Es porque no hicimos las cosas como Él quería. Eso dicen. Vaya omnipotencia. No, bueno, creo que ahí tiene más sentido. Por eso no nos quiere. Por eso permite que nosotros estemos acá, en este mundo lleno de dolor, y Él allá, en lugar donde las calles son de oro. Bendiciones. Vaya hipocresía. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Ya no aguanto, todo está sobre mí, todo es mi culpa y nunca soy suficiente. Lo único que deseo es dejar de vivir. Dejar de vivir y que esta oscuridad que me consume y me deshace cada parte de mi ser me consuma. Y lo peor de todo es que nadie sabe lo que hay en mi mente. Y a nadie le importa tampoco. Creo que ese sería un mejor lugar para mí. La nada. Hola amigos, gracias por venir, en serio. Necesitaba descargar toda esta catástrofe que se me vino encima. Amiga, para eso estamos los amigos. Podés contar con nosotros. Yo lo que no sé es porque tereré nomás querés tomar. Vos tenés que buscar algo un poco más fuerte, amiga, así para olvidarte de todo lo que te pasó. En serio, ¿sabes qué? Primero luego que tenés que empezar a olvidarte de esta situación. Sí. Amiga, vamos a tomar algo por ahí y ¿qué Sí, le vamos a parece salir. eso? ¿Qué sí? Qué bueno. Vamos a tomar algo y nosotros le vamos a presentar a alguien. ¿Qué te Sí, parece? para que le conozca a alguien, Esteban? Te vamos a presentar a alguien y así te olvidas de ese desagradable ser humano. Yo no me puedo lo acordar, perdóname. Insoportable era. No me puedo acordar porque me acuerdo de esa vez. ¿Te acuerdas, Esteban, que le dijimos bien nosotros esa vez que ella nos mostró el mensaje? Ahí luego ya le tenés que Dijimos dejar. bien que te iba a fallar, amiga. Y vos no hiciste caso. Es que, amigos, él era el indicado. El Señor me había dicho en oración. Era atento, caballeroso, demostraba muchísimo amor a Dios en todo lo que hacía. De verdad, nunca esperé esto de él. Sofi, vas a meterle pedo a Dios en esto. Cierto. Yo no hice otra cosa que hacerte sufrir, amiga. Delante de Él no supuestamente te casaste. Si Dios era un Dios bueno, ¿acaso Él no iba a cuidar tu matrimonio? ¿Acaso Él no iba a cuidar tu matrimonio? Cierto, Sofi. ¿Sabes qué, José? No seas tan duro con ella. No seas tan duro.
12:8 nomás, amigo, tranquilo. Amiga, Baja pero un así cambio. también hay que hablarlo, si no, no baja va a un cambio. entender. Pero cierto también lo que le decís. Sofi, vos tenés que empezar a concentrarte en otras cosas. No Comenzar a sé, salir. irte a hacer un deporte. Podemos irnos a caminar en Iguazú. Ándate conmigo a la zumba. Yo vengo de ahí ahora. Y, ¿sabes qué? Vamos conmigo, así te empezás a dispersar y, no sé, deja de pensar en eso. Además, en esa iglesia que sueles ir, en serio, nada no te ayudan ahí. Seguramente, nomás. además, ¿sabes qué? Ni siquiera se acuerdan de vos. Y para lo único que se deben estar acordando, ¿sabes para qué debe ser? Para hacer stickers de tu separación. De verdad, amigos, no quiero saber nada de Dios. No sé cómo permitió que todo esto suceda. Dios te abandonó. Entendé ya eso, Sofía. Basta ya, de verdad te digo, Dios te abandonó. Además, yo me acuerdo que tu marido te decía que no te vayas a la iglesia. Vos nunca le hacías caso, no le obedecías. Él te decía que no le hables a Dios, que no leas tu Biblia, y vos igual hacías. En serio, Sofía. ¿Sabes qué? Dios luego permitió que vos te separes de Él. Y eso es lo último que te voy a decir. Dios permitió que vos te separes de Él. Y otra cosa, discúlpame que te diga, pero ese lugar, esa iglesia, te consumía la vida, amiga. Te consumía la vida. Sí, así mismo. Sofi, deja ya de hablar de ese Dios. Dios amor escuchamos por todas partes, pero verdaderamente, ¿qué clase de Dios amoroso que va a dejar que una familia se arruine? ¿Ustedes creen eso? Claro que sí. Claro que Yo sí. era la niña de sus ojos. No sé cómo Dios permitió que mi esposo se vaya a vivir de la casa para estar con otra. ¿Y para qué te entregué mi vida? Si al final me ibas a quitar a la persona que yo más amaba. Yo no merecía esto. Se supone que vos tenías que guardarme de todo mal. Te serví, te fui fiel. Desde mi niñez me veía sirviéndote en todos los ministerios. Pero claro, seguro que como a mi esposo ya no le serví más, vos te cansaste de mí y me diste la espalda. Dejaste de escuchar mis oraciones, me abandonaste. Te convertiste en lo que siempre fuiste, un Dios invisible. Después de todo lo que hice para tu reino. Nunca le quise, nunca. No sé por qué se está lamentando ya otra vez. Qué tipa pesada, qué tipa de pastelosa será. Qué pucha, que tenga la dignidad por lo menos un poquitito, que vaya a buscar donde perdió. O Alema 10 años de matrimonio legalmente. No es justo. O Alema. Yo no le quiero. Y aparte ya estoy con otra. A mí no me interesa ni un comino lo que ella piense. Esa es su iglesia. Esa le estaba volviendo loca. Todos los días encerrada. Los fines de semana. Yo sé lo que es el lugar. Por eso decidí vivir mi vida. Y no lo que dice un tipo con traje y un libro viejo en la mano. Ahora hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero y con quien quiero. Ahí, en ese lugar, ahí faltas un día y ya te están criticando. Manga de falsos. ¡Falsos! Falsos. Todo esto que me está pasando es tan injusto. ¿Qué es lo que es la vida? Se supone que si hablamos de vida, tiene que ser felicidad. Se supone que venimos a este mundo para ser felices. Pero todo es una falsa. Una falsa. ¿Para qué?
¿Para qué te entregué mi vida, mi tiempo, mis años? Si me vas a pagar así. Si me vas a dejar solo cuando más te necesito. ¿Para qué vivir si todo es sufrimiento? Hoy, sentado en el hospital, recibiendo la peor noticia de mi vida, que tengo cáncer. ¿Para qué? Tantos años, tanto tiempo tratando de ser lo mejor para vos, para que al final me pagues así, con esta enfermedad que me está consumiendo por dentro, que me está destruyendo. ¿Merezco esto? A vos te pregunto, ¿merezco esto? ¿Sabes? No vas a entender nunca. No te pido luego que entiendas. Cuando esto termine, te vas a levantar de tu lugar y te vas a ir. Pero yo maldigo esta vida. Maldigo todo lo que hay en ella. La maldigo con todo mi corazón. El hijo que yo tanto estaba esperando ya no existe. Yo perdí a mi hijo. Mi hijo era todo en esta vida. Se iba a llamar regalo de Dios. Y su nacimiento iba a ser una bendición para toda mi familia. Todos los baby shower, todos los planes que teníamos con las tías, con los abuelos. ¿Y dónde está mi bebé? Este vientre está vacío. Su papá apenas se enteró que yo me embaracé, se fue, ese cobarde. Yo me dejó sola. Y en ese momento yo le dije al Señor: vos sos mi esperanza, vos sos mi sustento, Señor, yo a ti tengo que recurrir. Dios era mi único refugio. Y ahora Él permitió esta desgracia. Todos los días me levantaba y me decía: dale, levántate, la vida sigue, la vida continúa. Pero la vida no tiene sentido si no está mi bebé. ¿Para qué Dios me hizo crecer un bebé en mi vientre si al final me lo iba a quitar? ¿Para qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios te da algo y después te quita? Dios te da esperanza, Dios te da felicidad y después te quita todo y te hace sufrir. Mis huesos se carcomen por dentro, mi bebé. Yo solo quería a mi bebé. Pero ¿saben qué? Yo ya no quiero sufrir más. Yo ya no voy a sufrir más. Ya no voy a sufrir más. Porque ese bebé era todo lo que yo quería en este mundo y lo quitaron, y eso nadie me puede quitar. Nadie me puede quitar. Todo lo que me pasó es injusto. Yo viví una vida justa, apartada del mal. Todo lo que me pasó es injusto. Yo vivía una vida justa y apartada del mal. Todo lo que me pasó es injusto. Yo vivía una vida apartada del mal.
vacía. Y luego tú me rescataste cuando no lo merecía. En ti puedo confiar, en ti puedo descansar. Eres tú a quien mi alma necesita. Me encuentro amada por ti, encuentro mi valor en ti. Tú llenas cada espacio, tú no miras mis fracasos. Me encuentro amada por ti, encuentro lo que valgo en ti. Tú lo llenas todo, tú no me dejas solo. Mis noches son tan largas, tú me dices que me amas, me sostienes con tu mano cuando no encuentro descanso. Y yo sé que estás en control. Yo sé que tú existes, Dios, y aún así no logro entender por qué tengo que sufrir. Tomé mi cruz y te seguí. Ayúdame a entender. ¿Acaso no soy suficiente? Te necesito nuevamente. Puedes escucharme, Dios. Hoy nos toca un tema difícil, ¿eh? Y es que toda nuestra vida la vivimos a la sombra del dolor y el sufrimiento. Si piensan conmigo, ¿verdad? Desde que nacemos vivimos en sufrimiento. Nuestra madre da a luz con dolor, nosotros nacemos llorando. Después empezamos a crecer y tenemos los famosos, esos dolores de crecimiento, ¿verdad? Esos que te duelen tanto al estar acostado en tu cama, al dormir. Después empezamos a relacionarnos con las personas. Y creo que más de uno de ustedes ya se habrá dado cuenta que relacionarse con otras personas suele ser un poco dificultoso y trae mucho sufrimiento también. Nos reproducimos por la misma cuestión con dolor, porque el relacionamiento entre las personas suele ser un poco complicado. Y al morir, usualmente sufrimos para morir. Y si no sufrimos para morir y te dormís ahí tranquilito en tu cama, haces sufrir a otras personas, ¿verdad? Las personas que te aman. Y esa es una gran paradoja, ¿verdad? Una vida bien vivida hace que otras personas sufran tu partida. ¿Y cómo es que eso se relaciona con el libro que nos toca hoy, ¿verdad? Y es que significa que nosotros como cristianos incluso no estamos exentos del dolor y el sufrimiento en esta tierra. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te quiero pedir que en este momento en el que vamos a pisar terreno santo, que es tu palabra, Señor, tú nos acompañes.
nos acompañes para poder aprender tus verdades y que podamos caminar este terreno que no es fácil, el dolor, el sufrimiento, pero que tú nos acompañes, que tú nos guíes, Señor, a entender las verdades que tú deseas que entendamos y a adquirir las herramientas que tú quieres que adquiramos, Señor, para poder caminar ese trayecto tan difícil que suele ser el dolor y el sufrimiento. Acompáñanos, Señor, guíanos y haznos entender tus verdades y que no solo se queden en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón y puedan ser una verdad gloriosa que podamos experimentar realmente. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos, yo soy Rafael, para los que no me conocen. Hoy me toca, como dije, un tema complicado, Job, tanto para los judíos del Antiguo Testamento como para los eruditos que estudian teología y son los grandes doctos. Este es un tema, un libro que es muy difícil de entender, muy complejo. Y es que a la vez que cualquier persona que lo lee puede sentirse identificado por el dolor, el sufrimiento, cosas que son comunes para nosotros, no necesariamente el libro se refiere a todas las personas, sino más bien a los justos que están sufriendo, ¿verdad? Job, podemos ver desde el principio que es un justo que está sufriendo, ¿Qué es lo que hace a este libro tan complejo de entender? Creo que ninguno de ustedes puede negarme que al leer el libro se le subieron a la cabeza más preguntas que respuestas. Le puedo asegurar que a ustedes se le vino más preguntas que respuestas al leer el libro. Es que ¿cómo podemos reaccionar? O sea, ¿cómo podemos entender todo el escenario que nos plantea este libro Job? En especial en esos primeros 2 capítulos. En estos primeros 2 capítulos nosotros podemos ver a Satanás como una especie de bestia feroz que va devorando a Job poco a poco. Primero devora sus pertenencias, todo lo que él se había sacrificado toda su vida para ganar. Después la vida de sus hijos, 10 hijos, no solo 1 o 2 de ellos, sino sus 10, todos sus hijos, todos y cada uno de ellos. Después su vida, su propia vida, su salud. Y no solo eso, no solo él experimenta la pérdida de todos sus bienes materiales, la vida de sus hijos, y se llena de llagas y empieza a sufrir. No, también podemos ver en Job 7, 13 al 14, que Job es atormentado por las noches con visiones aterradoras. O sea, imagínense el sufrimiento por el que está pasando este hombre. Dice, mi cama me consola. Él se acuesta en su cama, piensa que es el momento en el que puede descansar y ese sufrimiento se va a ir. Y sin embargo dice, si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Esta es la descripción del dolor y el sufrimiento tan terrible a la que es sometido un hombre, del cual Dios mismo dice, en una audiencia con los ángeles, teniéndole a Satanás enfrente, le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solo eso, sino que al pasar por las pérdidas que pasó, él reacciona de la siguiente manera. O sea, imagínense, ya estoy diciendo creo por 4ª vez, él perdió todos sus bienes materiales, perdió a sus 10 hijos y además está perdiendo la salud con las enfermedades que le aquejan. Los primeros 2, todo en un solo evento, en un solo día. ¿Y qué hace Job? Job, en un acto de oración, se postra y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¡Wow! Ya quisiéramos nosotros reaccionar así, ¿verdad? Cuando pasamos cosas tan difíciles. Ahora, fíjense que en los versículos siguientes nosotros vemos a esta bestia feroz, Satanás, que en realidad es una bestia que tiene un amo, y ese amo es Dios. Dios es finalmente el que le tiene atado de unas cadenas del cuello, y Él es el que estira
el que estira o el que afloja la cadena para que Satanás arremeta contra la vida de Dios. Y eso nos hace preguntarnos a nosotros, ¿por qué permite Dios eso? O sea, ¿cuál es el sentido de por qué Dios está permitiendo ese tipo de situaciones en la vida de un hombre que Él dice que es intachable? Y antes de empezar a responder esas cuestiones, yo quiero que primero entendamos esta primera verdad teológica, bíblica y profunda que nos quiere enseñar el libro. Bueno, debemos entender que la Biblia, ¿verdad? Cada libro de la Biblia desea enseñarnos ciertas cosas, desea enseñarnos verdades para que nosotros podamos aprender a caminar en el camino cristiano y conocer más a Dios. Y esta es una de las verdades que Él desea que nosotros aprendamos. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, inclusive sobre nuestro dolor y sufrimiento. El escritor de Job quiere que tengamos en claro esta verdad teológica fundamental, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Tal como aquí en Job, Dios no huye de esta responsabilidad en toda la Biblia. Nosotros sabemos el dolor y el sufrimiento y lo asociamos con que Dios está permitiendo ese tipo de cosas, y Dios en ningún momento en la Biblia huye de esa responsabilidad. Él se toma la atribución de que Él ordena todos los eventos que suceden en la historia de la humanidad. Para los escritores del Antiguo Testamento, por ejemplo, esto no era nada extraño. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, no habían cuestiones, no se hablaba de forma impersonal diciendo, y cayó la lluvia, y llovió, y sopló el viento. No, Dios hacía que esas cosas ocurran. Para los escritores del Antiguo Testamento no era algo extraño que Dios dominara el curso de la historia. Vemos, por ejemplo, versículos en el Antiguo Testamento como Proverbios 16:4. Todas las cosas son hechas por el Señor. Todas las cosas que son hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día malo. Job mismo, 14:5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Isaías 46:10-11. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Isaías 14:27. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Y no solo el Antiguo Testamento tiene este tipo de referencias, sino que también en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que los apóstoles tenían un entendimiento muy profundo o muy fuerte de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Pedro en innumerables ocasiones hace mención de que lo sucedido con el Cristo es fruto del determinado propósito de Dios. Y si bien los que lo mataron son culpables del acto tan injusto que cometieron, no fueron obligados a ello y lo hicieron libremente. Pero sin lugar a dudas fue orquestado por la voluntad de Dios. Pablo entendía que el pueblo de Dios es escogido en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y que además fuimos escogidos para andar en buenas obras en las que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Por otra parte, el Apocalipsis es un libro que nos muestra la creencia tan fuerte que tenían los apóstoles en las predicciones que Dios hacía del futuro y la eficiencia que eso tenía. De una manera que nuestra finitud no puede entender. Yo personalmente no puedo entender, no sé si ustedes, ¿verdad? Dios se duele con el pecado, Él condena el pecado, Él no es el causante del pecado. Pero a la misma vez, Él ordena todas las cosas, todos los sucesos en esta vida, de modo que sus planes preestablecidos se cumplan y traigan gloria a su nombre. Esto es lo realmente asombroso. Aún aunque el pecado haya teñido la buena creación de Dios, Dios ordena todas las cosas de tal modo que al final veremos
En el final veremos lo glorioso que Dios está haciendo con la humanidad, redimiéndola. Así que antes que conozcas el porqué del sufrimiento de Job o de que conozcas todo el sufrimiento de Job, Dios quiere que tengas algo muy en claro. Yo soy soberano. Yo hago lo que me place. Yo hago todas las cosas. Yo ordeno todos los sucesos en la historia de la humanidad. Yo soy soberano. Pero debemos entender que parece un poco complejo de entender y queremos recriminar a Dios por eso, ¿verdad? Pero debemos entender que esta es una verdad que a nosotros los cristianos debería satisfacernos y llenarnos de paz completamente, porque sabemos que nuestros sufrimientos no son en vano. Si Dios es el que dirige el curso de la historia y si Dios tiene un propósito con todas las cosas que Él permite, entonces tu dolor y tu sufrimiento tienen un propósito. De todos modos podríamos nosotros preguntarnos como Job, ¿verdad? ¿Por qué? No nos basta saber con que Dios es soberano y con que Dios controla todas las cosas, sino que nos preguntamos a nosotros por qué sucede todo esto. Y podríamos estar lidiando en nuestra mente con argumentos como los amigos de Job le dieron a Job. Los amigos de Job, mientras estaban callados, estaban mejor. Hubiese sido mejor que se hayan quedado callados nomás, ¿verdad? Hasta que empezaron a hablar. Y nosotros podemos lidiar con los mismos pensamientos con los cuales ellos le atacaban a él. Vos estás pecando, o porque pequé por una cuestión que pequé, estoy lidiando con todo este dolor y sufrimiento. He fallado a Dios de tal modo que es justo el sufrimiento por el que estoy pasando. Ese fue el argumento de los amigos de Job, que era imposible que él esté sufriendo todo eso y que eso no involucrara que él haya pecado. Y si bien es cierto que Dios condena el pecado, si bien es cierto que esta teología de la retribución, de que vos hiciste algo malo y te mereces algo malo, y de que hiciste algo bueno y te mereces una recompensa, es cierto, llevarla al extremo y aplicarla a todas las situaciones de la vida, a todas las situaciones de la vida, no es así. No, la Biblia no nos da ese margen para que nosotros apliquemos esa verdad a todas las situaciones de la vida. Y nosotros podemos entender claramente porque al principio de Job, ¿qué dice en Job 1:1? En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. O sea, la Biblia está clara que Job es un hombre justo e intachable. Hasta Dios mismo dice que él es intachable. O sea, él no pecó, no hizo nada malo para merecerse, entre comillas, todo lo que él estaba sufriendo. Además, al final Dios justifica a Job delante de sus amigos. Dice en Job 42:7, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y Dios dice esto incluso cuando Job, si ustedes leen la historia de Job, el libro de Job, se pueden dar cuenta que en un momento dado Job acusa a Dios de injusto. Igual Dios justifica a Job delante de sus amigos. Así que definitivamente Job no había pecado de tal modo que sus sufrimientos y todo el mal que lo sobrevino era consecuencia de eso. No está sufriendo por culpa de un pecado. Aquí está la segunda lección del libro de Job. El primero es que Dios es soberano. Dios es soberano y controla toda la historia de la humanidad. En segundo lugar, vamos a sufrir en esta vida y no necesariamente por culpa de errores que hayamos cometido, no necesariamente por culpa de pecados que hayamos cometido. En algunas ocasiones, los justos también sufren sin razón aparente. Y como dice en Job 21, Job mismo, los injustos muchas veces viven vidas plenas sin ver consecuencias de sus pecados y se van en paz a la tumba. Así que saquémonos de la mente que necesariamente sufriremos por pecados. Y podemos ver ejemplos de estos en la Biblia. A Pablo, por ejemplo, Dios puso un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, que le producía sufrimiento
de tal modo que él no pueda pecar enorgulleciéndose. Y nuestro ejemplo máximo es el mismo Señor Jesucristo, del cual dice en Hebreos 5, que a través de sus padecimientos aprendió obediencia. Así que Dios puede tener y tiene múltiples razones por las cuales Él puede permitir sufrimiento en nuestra vida. Ahora, Job igual dice que en sus argumentos dice: Dios, si yo me presento delante de vos y yo te explico mi caso, yo te muestro que yo realmente no hice nada malo y vos me explicás a mí por qué yo estoy sufriendo, yo voy a entender. Los dos vamos a quedar satisfechos con la respuesta, dice Job. Y entre paréntesis, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el sufrimiento y la agonía más aterradora por la cual pasó Job? A ver si alguno se anima a responder. ¿Cuál ustedes creen que fue la agonía máxima que sentía Job en esos momentos en los que él se quejaba? La incertidumbre. A ver, otro. Exactamente. Lo que a Job más le hacía dolerse y entraba en agonía era que él no recibía una respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? Estoy sufriendo, ¿y dónde está Él? La agonía más desesperante de Job es el pensamiento de que Dios lo había abandonado, de que Dios no lo estaba oyendo en su intento de justificación. Y quiero que guarden esto, porque voy a conectarlo con el final del mensaje. Y aunque Job quiso poner a Dios en el banquillo de los acusados, fue Dios el que terminó poniendo a Job en una silla, y con la pregunta que le hizo Job, ¿por qué, Señor? Dios le respondió con otras 70 preguntas, con otros 70 cuestionamientos a Dios. ¿Se imaginan ustedes preguntándole a Dios el porqué de tu sufrimiento y Dios te responde con preguntas? Veamos que dice Job 38, del 1 al 13. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás, no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Y sigue Dios. Job le hizo una pregunta a Dios y Dios le respondió con 70 cuestionamientos. Es como si Dios empezara a llevar a Job por todo el universo, mostrándole esas maravillas estelares, cómo funciona el mundo natural, y le muestra al final estas bestias tan feroces y temibles, como Dios las controla. Y es como si le estuviese diciendo: Job, ¿vos tenés alguna idea de cómo se hacen todas estas cosas? ¿Vos podrías controlar todo esto? ¿Sabes de dónde salieron? ¿Tenés sabiduría para esto? Y hay que entender que como es un libro sapiencial, está usando el escritor retórica. Entonces, lo que Dios en realidad le está diciendo a Job es: no, en realidad vos no tenés el conocimiento. Y si vos no sos, Job, capaz de hacer esto con las cosas de la naturaleza, las cosas que ves, que podés palpar, ¿tendrías alguna idea de cómo se maneja el mundo moral? Si no conoces lo que ves, mucho menos entenderás si te explico lo que no ves. Y si bien es cierto que Dios podría explicarnos o explicar a Job el porqué de estos sufrimientos, probablemente ni él ni nosotros lo entenderíamos. A esto es que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 11, cuando él dice:
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se dieron cuenta que Job le hizo varios cuestionamientos a Dios y Dios no respondió a uno solo de ellos? Solo le hizo preguntas. Aún así, fíjense la respuesta que Job le da a Dios. Job respondió entonces al Señor, Job 42. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Espera un poco, Job. Vos no sabías que podía hacer eso Dios antes. Vos no sabías que Dios lo puede todo, que ninguno de sus planes se pueden frustrar. Vos no sabías eso, Job, antes. Aparentemente Job conoció a Dios en el proceso de una manera que él no conocía antes a Dios. Luego de atravesar todo el dolor y el sufrimiento por el que pasó, Job parece ser que conoce a Dios de una mejor manera. Parece ser que Dios conoce de una manera, Job conoce a Dios de una manera que él antes no conocía. Job entiende que Dios es justo, pero parece que no conoce que Dios es todopoderoso. Parece que no entiende que no es posible frustrar ninguno de sus planes. No es que Satanás estaba luchando una lucha igual con Dios como el yin y el yang. No, Dios es el amo de Satanás. Y Satanás solo hace aquello que Dios permite. Entonces, Job entiende que Dios es soberano sobre todas las cosas. Job termina conociendo a Dios en tal sentido que él dice después en el 42:3, ¿quién es este? Ha preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que ha hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job declara su total ignorancia delante de un Dios justo, santo y todo sabio. ¿Qué es lo que está pasando en esta conversación entre Job y Dios? Estamos conociendo la intencionalidad de Dios de someter a Job a sufrimiento y dolor. Todo esto llevó a Job a conocer a un Dios que antes no conocía. Aprendió de su carácter, lo conoció mucho mejor. Sin lugar a dudas, las experiencias de Job, de dolor, de sufrimiento, de agonía tan terrible, tenía la intención de que Job llegara a conocer a Dios de una mejor manera. No podemos saber, yo no puedo saber si era el único propósito que Dios tenía con Job en el libro, ¿verdad? En su vida. Pero sin lugar a duda, la razón que más abundantemente vemos y se entiende más claramente a lo largo de Job es que Dios quería que Job llegara a un mejor, mayor y más profundo conocimiento de quién es Él. Tal es así que luego de adquirir Job este conocimiento responde de la siguiente manera. Escuchen porque esto me vuela la mente. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Absolutamente increíble. Y esto me vuela la mente porque ¿se recuerdan ustedes cómo Job reaccionó cuando en un solo día, en un solo evento, Job pierde todo? ¿Cómo responde Job? Jehová me dio, el Jehová quitó. Jehová quita, ¿verdad? Él hace lo que le place. Bendito sea tu nombre, dice Job. Este hombre dice después que él no le conocía a Dios. Dice, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese mismo hombre, y pueden responder como Job, Dios, vos das, vos quitas, bendito sea tu nombre, y te postrás y adorás. Si Job conocía a Dios de oídas en ese momento, no me quiero ni imaginar el casi nulo conocimiento que tengo yo de Dios al quejarme por las comodidades en las que vivo inclusive.
Si Job conocía a Dios de oídas, ¿cuánto más vos y yo? Imagínense, el hombre que conocía a Dios de la manera que lo conocía y cómo reaccionó, termina diciendo, yo no te conocía. Job conoció la soberanía de Dios. Job entendió que si tiene preguntas hacia Dios, y él las tenía, él no está obligado a responderlas. Dios no está obligado a responderlas. Que él hace lo que le place. Que si se propone algo, nadie en el universo puede frustrar eso que Dios podría explicarnos o tratarnos de hacer entender. Pero en realidad no es tanto por eso que Dios no te explica por qué vos estás sufriendo. Es porque la razón número uno de Dios es revelar su carácter. Es que a medida que tengamos esa revelación, lo conozcamos más. Y a través del conocimiento llegamos a creer más en Él y en las peores circunstancias podemos amarle más. Y es que contestar nuestras preguntas no necesariamente siempre revela su carácter. Por eso es que Él muchas veces tiene que someternos a ese dolor y sufrimiento. Porque como si vos no te enfrentaste ante la desesperación, ante el sufrimiento tan terrible, que lo único que te sobra es atajarte de Dios, porque nada más puedes lidiar con tu dolor, vos vas a aprender acerca de Dios. Como si no te sentís abandonado hasta tal punto como Job se sintió. Al principio de Santiago, nosotros vemos que la prueba produce paciencia. En los primeros versículos de Santiago vemos que la prueba produce paciencia. O sea que Job obtuvo el fruto de ese padecimiento, de esa prueba, que es la paciencia. Job alcanzó el fruto de la experiencia que el Señor permitió. Pablo había entendido esta gran verdad. Tal es así que él nos dice en Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice que la única manera de llegar a conocer el poder que levantó a Cristo entre los muertos era si Él pasaba por experiencias tan debilitantes en la que su vida solo podía depender del poder de Dios sosteniéndolo. Al final, Dios termina reivindicando a este hombre, termina reivindicando a Job. Y lo pone como una especie de intercesor entre sus amigos y Dios, como un tipo de Cristo. Escuchen, Job 42, 7 al 8. Después de haber dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros, 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por todos ustedes. Para que él ofrezca un holocausto por todos ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no le haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Dios reivindica a Job y lo pone como un tipo de Cristo. Eso nos lleva a nosotros a meditar de qué trata el libro de Job, de quién trata el libro. Y el propósito de Dios para todo cristiano es que se parezca más a Cristo. Romanos 8:29. Así que Dios sometió a Job a una experiencia de amor, ya que lo hizo más semejante a Cristo. Y ahora Job, al pasar por toda esta experiencia tan terrible, conoció a Dios de una manera que antes no conocía. Y ahora puede confiar completamente en el poder soberano de Dios, que controla todas las cosas con una sabiduría que no puede grande que pasó Job. Más que las pérdidas de sus hijos, más que el dolor de las palabras necias de su esposa, más que las acusaciones de sus amigos, más que los ataques feroces de Satanás, Job estaba dolido porque pensaba que Dios lo había abandonado, que ya Dios no lo acompañaba, que Dios no quería atender su caso. Con esto empiezo a terminar. Déjame decirte, mi hermano querido, que vos y yo nunca experimentaremos tal abandono. Nunca experimentaremos tal abandono y sufrimiento. El poder del Espíritu Santo, que ahora puede morar dentro nuestro, gracias a eso, nos inyecte el amor de Cristo y en nuestros corazones y seamos sostenidos por su poder. Esa es la respuesta definitiva de Job, mi hermano querido.
Jesús soportó la tentación y la persecución de Satanás y obtuvo la victoria a favor nuestro. Jesús soportó el abandono de sus amigos en su peor momento y obtuvo la victoria a favor nuestro. Jesús venció el pecado y la muerte a favor nuestro. Y así cada triunfo que Cristo ganó fue a favor nuestro. Le dijo a su Padre: tomalo a cuenta mía y deposita mi justicia a cuenta de Él. Y así, mi hermano querido, cuando estés pasando por un momento difícil y de dolor inimaginables, sepa que Dios te ama profundamente, que sus propósitos son santos, buenos, y el conocimiento de su carácter es posible gracias a que ahora Cristo te da la oportunidad de acercarte a Dios. Que digas como el salmista en Salmos 43:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y vos, mi hermano, que pecaste tan terriblemente y que probablemente estás sufriendo las consecuencias de tus pecados, o que estás sufriendo dentro tuyo, ese que crees que Dios te ha abandonado, te pido y te invito a que pienses en Pedro. Pedro, que no solo negó a Dios, sino que lo maldijo a Jesús. Lo primero que hace Dios al resucitar a sus discípulos, le dice: díganle a Pedro que me espere, que voy junto a él. Básicamente parafraseando. Dios permitió esa situación en su vida para que él conozca la misericordia de Dios que él aún no había experimentado. Gocémonos en poder experimentar la misericordia y el amor de Dios en momentos difíciles y en momentos de dolor y sufrimiento. Gocémonos en esta verdad profunda, hermano querido. Te invito a que ores conmigo. Señor, que seamos conscientes con cuánto amor tú nos amas. Que cuando las aflicciones nos turben, nos sacudan, sepamos esperar confiados en tu soberanía, en tu sabiduría, en tu amor inmensurable, que en Cristo Jesús sentenció nuestros pecados y nuestros fallos, para que hoy nosotros podamos experimentar el poder de tu Espíritu Santo y seamos formados a tu imagen. Parece loco, Señor, lo que te voy a pedir, pero no nos saques del dolor y del sufrimiento si no te conocemos como Job te conoció a través del dolor y el sufrimiento, Señor. Parece difícil pedirte esto y quizás no entiendo la dimensión de lo que te estoy pidiendo, pero Señor, no nos saques tan pronto del dolor y el sufrimiento si no te conocemos más hasta el punto de depender absolutamente de ti, Señor. Ayúdanos a mirar tu misericordia en nuestros pecados y errores. Ayúdanos a correr a ella y regocijarnos en tus maravillosas dádivas. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.